Tu existencia no está perdida, pero puede estar dormida, y despertar no es un choque, es un gesto. Es mirar al espejo sin prisa, es cerrar los ojos y por primera vez en mucho tiempo, escucharte, porque todo cambia cuando la conciencia cambia. Y eso está en tus manos. A veces creemos que estamos avanzando solo porque no paramos. Nos llenamos de actividades, de metas, de listas interminables que nos hacen sentir útiles, importantes, funcionales. Pero en el fondo, algo no encaja, porque el alma no se nutre de ocupación, se nutre de sentido, y sentido es algo que no se encuentra en la velocidad, sino en la dirección. Vivimos corriendo, pero sin saber hacia dónde. Vivimos ocupados, pero sin habitar lo que hacemos, y eso agota. Porque moverse sin conexión no te lleva más lejos, solo te desgasta más rápido. Bob Proctor hablaba de esto como una ilusión sofisticada, una trampa elegante del ego que nos hace sentir valiosos por estar siempre haciendo algo, pero lo que muchas veces hacemos no está alineado con lo que realmente somos, y así confundimos actividad con propósito. Llenamos cada minuto para no enfrentar el vacío que queda cuando el silencio llega. Ese vacío que nos dice sin palabras que algo esencial está faltando, y ese algo no es más trabajo, es más verdad. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste alegría por lo que haces? No por el resultado que obtienes, sino por el acto mismo de estar presente. ¿Cuándo fue la última vez que no hiciste nada y te sentiste pleno? No incómodo, no culpable, no improductivo. Pleno. La ocupación puede ser una forma de anestesia, una manera de evitar sentir. Porque sentir exige presencia. Y presencia exige coraje. Hay quienes pasan décadas en movimiento, sin avanzar un solo centímetro por dentro. Hay quienes logran todo lo que soñaron, y aún así sienten un hueco, porque lo que falta no es éxito, es conexión. Y la conexión no se logra con acción compulsiva, sino con conciencia suave. Tal vez estés cumpliendo con todo lo externo y postergando todo lo interno. Tal vez tu alma no te está pidiendo que hagas más. Tal vez te está pidiendo que pares, que mires, que escuches, que seas. No necesitas llenar todos los espacios. A veces el silencio también es sagrado. A veces el vacío no es una falta, es un llamado. Porque vivir ocupado puede ser una forma de no mirar hacia adentro. Pero el verdadero cambio empieza en el instante en que te atreves a mirar y no huir. Hay una discordancia sutil que muchas veces pasa desapercibida, pero que bloquea toda posibilidad de transformación real. Pensamos en positivo, repetimos afirmaciones, visualizamos cambios, y sin embargo, nada se mueve, porque el cuerpo no miente. El cuerpo vibra lo que realmente sentimos, no lo que decimos pensar. Y esa vibración, aunque imperceptible al ojo humano, es clara para el universo. Bob Proctor lo expresó con claridad. Los pensamientos conscientes no alteran los resultados si los paradigmas emocionales son opuestos. Puedes imaginar el éxito, la abundancia, la paz, pero si en lo profundo sientes miedo, duda o carencia, eso es lo que estás emitiendo. Y el campo cuántico responde a tu emisión, no a tu intención superficial. Es como intentar sembrar flores en un terreno donde aún late el recuerdo de una tormenta. Joe Dispenza complementa esta visión explicando cómo el cuerpo, condicionado por experiencias emocionales pasadas, se convierte en un reflejo fiel del ayer. Aunque tu mente quiera avanzar, tu biología sigue anclada al trauma, al hábito, a la emoción no resuelta. Y entonces se produce el cortocircuito. Piensas una cosa, pero sientes otra. Dices que estás listo para cambiar, pero en silencio, tu campo energético aún repite: no es seguro, no es posible, no lo merezco. Esa contradicción no es un error,
Es un llamado, porque lo que aún duele necesita ser escuchado. Lo que aún vibra en desarmonía no se corrige con más pensamiento, sino con presencia amorosa. No se trata de negar el miedo o la tristeza, se trata de integrarlos, de dejar de empujar con la mente y comenzar a abrazar con el corazón, porque la coherencia no se fuerza, se cultiva. Cuando el pensamiento y la emoción se alinean, todo cambia, no de inmediato, pero sí de forma inevitable, porque la coherencia tiene una fuerza propia, una fuerza silenciosa, pero imparable, y es ahí, en esa unión invisible entre lo que crees y lo que sientes, que el milagro cotidiano comienza a gestarse. No es magia, es física espiritual, es energía volviendo a casa. Hay un momento en la vida en que ya no es el entorno el que te limita. No es el trabajo, ni las circunstancias, ni siquiera el pasado. Es la historia que sigues contándote sobre ti mismo. Esa narrativa silenciosa que repites cada vez que dices «yo soy así». Palabras pequeñas que encierran identidades enteras. Frases que parecen inofensivas, pero que funcionan como muros invisibles. Yo no sirvo para eso. Yo siempre fui así. A mi edad ya no se cambia. A veces el mayor obstáculo no es lo que nos falta, sino lo que no queremos soltar. Versiones antiguas de nosotros que ya cumplieron su ciclo, pero que seguimos cargando por costumbre, por miedo o por lealtad inconsciente. Porque incluso el dolor se vuelve familiar. Incluso la insatisfacción puede darnos un tipo extraño de seguridad. Sabemos quiénes somos dentro de ella, pero no sabemos quién podríamos ser si nos atreviéramos a dejarla. Y ahí está el punto de quiebre. El despertar no comienza cuando agregas algo nuevo a tu vida. Comienza cuando te das cuenta de que ciertas partes de ti ya no te representan. Que ciertas formas de pensar, de reaccionar, de defenderte, ya no te protegen, solo te repiten, y reconocer eso duele, porque implica decir adiós a partes de ti que fueron necesarias, que te ayudaron a sobrevivir, pero que ya no te dejan vivir. Imagina, por un momento, que dentro de ti habitan muchos personajes. Algunos nacieron del amor, otros del miedo. Algunos te impulsan, otros te detienen. ¿Cuáles de ellos siguen vivos por inercia? ¿Cuáles ya cumplieron su propósito? ¿A qué versiones de ti estás aferrado? ¿Solo porque no sabes quién serías sin ellas? Soltar una identidad no es traición, es evolución. No estás negando tu historia, estás eligiendo no quedarte atrapado en un capítulo que ya terminó. Estás permitiendo que algo nuevo emerja. Algo más auténtico, más alineado, más tú. Y sí, da miedo, porque el alma, para crecer, necesita desnudarse. Pero también es ahí, en ese vacío temporal entre lo que fuiste y lo que puedes ser, donde la verdadera libertad comienza a respirarse. No se trata de cambiarte, se trata de recordarte, de volver al centro, a ese lugar silencioso y real donde ninguna etiqueta te limita, donde simplemente eres. Hay un error silencioso que muchos cometen al comenzar su camino espiritual: creer que despertar es una conquista, que es llegar a un estado especial, reservado solo para quienes meditan más, sufren más o estudian más. Pero el despertar no es una meta, no es un trofeo al final del camino, es un regreso, un recordar, un volver al hogar interior que nunca desapareció. Solo fue cubierto por el ruido del mundo. Joe Dispenza habla de algo poderoso. El corazón no es solo un órgano, es un campo electromagnético vivo, vibrante, que comunica más allá de las palabras. Y es allí, en ese campo silencioso, que reside tu verdadera inteligencia, no la lógica, no el pensamiento, sino la sabiduría que siente, que sabe sin razonar,
que reconoce lo esencial incluso cuando todo afuera parece confuso. El despertar real comienza cuando dejas de buscar respuestas y empiezas a sentir verdades. Cuando dejas de correr detrás de algo y permites que lo sagrado te alcance, y eso no ocurre en la mente, ocurre en el corazón, pero no en el corazón romántico, herido o ansioso, en el corazón que escucha, que observa, que se abre sin esfuerzo. Restaurar la coherencia entre corazón y mente no requiere fórmulas complejas, solo requiere presencia, respirar con suavidad, sentir gratitud sin motivo, imaginar con ternura, no como un ejercicio forzado, sino como quien riega una planta con cuidado. Poco a poco, sin prisa, porque la vibración elevada no es un salto, es un cultivo, una repetición amorosa de pequeños actos internos que con el tiempo reescriben tu campo energético. Cuando corazón y mente se reconcilian, la vida se alinea. Las decisiones fluyen, las respuestas llegan sin ser buscadas, el cuerpo descansa, la mente se aquieta y el alma vuelve a hablar. No con palabras, sino con señales, intuiciones, silencios llenos de sentido, y entonces comprendes, no hay nada que alcanzar, solo hay que recordar. Recordar quién eres, de dónde vienes, qué te hace vibrar de verdad. Despertar es un gesto, un suspiro, una pausa consciente en medio del caos. Es elegir la verdad más simple, por encima de la ilusión más ruidosa. Y en esa elección, todo comienza a transformarse, sin esfuerzo, sin lucha, porque lo esencial nunca estuvo perdido, solo esperaba ser recordado. Imagina por un momento que tu conciencia es una casa, no una cualquiera, una que fuiste construyendo a lo largo de los años, ladrillo a ladrillo, con tus pensamientos, tus creencias, tus emociones más profundas. Una casa que conoce cada una de tus sombras y también cada rincón de luz. Pero ¿cuánto tiempo hace que no entras en ella? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en lo externo, corriendo detrás de cosas, respondiendo al mundo, mientras esa casa interior permanece cerrada, en silencio, esperando por ti? Una conciencia descuidada se parece a una casa abandonada. No importa cuán bella fue alguna vez, sin presencia, sin cuidado, sin amor, se deteriora. El polvo se acumula, las ventanas se opacan, las habitaciones se enfrían y poco a poco comienzas a sentir que ya no perteneces allí. Pero el problema no es la casa, es el abandono, es tu ausencia. La mayoría de las personas no vive dentro de sí, vive en la mente de los demás, en la expectativa, en la prisa, en la necesidad de ser visto, validado, aceptado. Y mientras más afuera estás, más te desvinculas de ese lugar sagrado donde habita tu energía más pura. Esa desconexión no solo te cansa, te fragmenta, te vuelve huésped de tu propia vida, pero hay algo profundamente transformador en regresar, en volver a encender una vela en medio del polvo, en abrir una ventana y dejar que el aire entre. No necesitas grandes gestos. A veces basta con sentarte en silencio y decirte, estoy aquí, he vuelto, porque tu energía escucha, tu alma reconoce, y la casa comienza poco a poco a recobrar vida. La transformación no siempre es un salto, a veces es una reforma lenta, amorosa, paciente, un gesto diario de presencia, un ritual sencillo de reconexión, un acto de amor silencioso hacia ti mismo, y entonces lo que parecía ruina se convierte en santuario. No porque lo externo cambió, sino porque tú decidiste volver a habitarte. Tu conciencia es tu hogar. No hay otro lugar desde donde puedas crear auténticamente. No hay manifestación real sin presencia interna, porque todo lo que vibra en ti se refleja fuera, y cuando la casa está habitada con verdad, con coherencia,
Con amor, el universo entero lo siente y responde. Durante mucho tiempo hemos vivido en guerra con el tiempo, corremos contra él, luchamos para aprovecharlo, nos culpamos por haberlo perdido y sin darnos cuenta lo convertimos en enemigo. Medimos nuestra evolución por minutos, días, años, sin percibir que lo esencial no responde a relojes, sino a ritmos, a ciclos, a maduraciones invisibles que no pueden forzarse ni acelerarse. Porque la conciencia, como la naturaleza, florece en su propia estación. La prisa espiritual es una trampa sutil. Nos hace creer que cuanto más rápido despertemos, más evolucionados seremos. Pero despertar no es una carrera, es una expansión que se da en espiral, a veces clara, a veces confusa, a veces imperceptible, pero siempre viva. Y esa vida, aunque silenciosa, tiene su propio compás. Uno que no se adapta a los mandatos externos, sino a la sabiduría interna del alma. La ansiedad disfraza su urgencia de necesidad espiritual. Nos dice que deberíamos estar más avanzados, más conscientes, más equilibrados. Pero ¿quién decide eso? ¿Bajo qué parámetro medimos la profundidad de un proceso? El bambú puede pasar años creciendo hacia abajo, fortaleciendo sus raíces antes de mostrar siquiera una hoja. ¿Es menos valioso por su lentitud o más sabio por su paciencia? La transformación verdadera no se trata de velocidad, se trata de profundidad. Y la profundidad no se alcanza corriendo, se alcanza quedándose, respirando, observando, honrando cada paso, incluso los que parecen retrocesos, porque en el camino de la conciencia nada es en vano, todo enseña, todo suma, incluso lo que duele, incluso lo que cansa. Cuando dejas de exigirle al tiempo lo que aún no puede darte, algo cambia. Tu cuerpo se relaja, tu mente se abre, tu corazón deja de luchar. Y en ese espacio, la expansión comienza a suceder sin esfuerzo, como un río que fluye por su cauce, como una flor que se abre al sol, como tú, cuando dejas de presionarte y empiezas a confiar. El tiempo no es tu enemigo, es tu espejo. Te muestra lo que estás dispuesto a ver, te regala lo que estás preparado para sostener, y cuando dejas de apurarlo, él se convierte en aliado, en maestro, en presencia amorosa que, sin apuro, te guía de vuelta a ti. Porque todo llega, todo se revela, cuando estás listo para recibir y no antes. Todo comienza en lo invisible, y lo invisible no es un lugar fuera de ti, es tu mente, tu campo emocional, tu vibración más íntima. Bob Proctor lo decía con una claridad que atraviesa. La verdadera acción no empieza con lo que haces, sino con lo que crees, con lo que sostienes mentalmente como posible, como tuyo, como real. Porque lo externo siempre llega después, siempre. No importa cuánto te esfuerces, si la imagen que llevas dentro de ti sigue siendo la misma. Si tu identidad interna vibra en carencia, lucha o resignación, eso es lo que proyectas. Y el mundo no tiene otra opción que reflejarlo. Pero si permites que esa imagen evolucione, si decides observarte desde un lugar más alto, más amoroso, más verdadero, el mundo también cambia. No porque tú lo hayas modificado directamente, sino porque tú cambiaste el punto desde el cual lo observas. Neville Goddard lo llama un acto creativo. Imaginar con convicción, no como fantasía, sino como una certeza silenciosa que reconfigura lo real. Porque todo lo que vives primero fue una idea sostenida, una emoción repetida, una historia que tuviste el coraje o el descuido de seguir alimentando. Y lo que alimentas florece. No necesitas moverte más. No necesitas hacer más, necesitas limpiar la ventana desde donde miras. Porque a veces el mundo no necesita cambiar, solo necesita ser visto con nuevos ojos
Ojos que ya no cargan viejas heridas, que ya no proyectan viejas culpas, que ya no buscan fuera lo que ya está dentro. La metáfora es simple, pero poderosa. Una ventana limpia no crea un paisaje nuevo, pero revela la belleza que antes estaba oculta. Así es la conciencia. No cambia el universo, cambia tu manera de habitarlo, cambia tu manera de resonar con él, cambia tu frecuencia, y en esa frecuencia nuevas realidades se vuelven posibles. Así que tal vez el primer paso para dejar de desperdiciar tu existencia no sea correr detrás de más metas, sino regresar a ti, habitarte, escucharte, serte fiel. Porque cuando vuelves a tu presencia, el tiempo se alinea, las piezas encajan, la vida responde y entonces, sin mover un dedo, todo comienza a transformarse. Desde dentro, desde lo profundo, desde lo esencial, porque cuando la conciencia cambia, todo cambia.